Bueno, la acusación. La acusación está regulada en el artículo 259 del Código Procesal Penal y al inicio de la preparación del juicio oral en lo penal, el juez debe realizar un resumen de los siguientes elementos. De la acusación propiamente tal, de la acusación particular, en donde nos encontramos con la demanda civil y la defensa escrita en el caso de que la hubiera. Esto es obligatorio y especialmente necesario cuando estemos en presencia en una audiencia, con la presencia, valga la redundancia, de la persona acusada y también de la persona de la víctima. Tratando de lo que dice relación a la acusación, es crucial de que el juez considere 7 elementos claves del resumen de la acusación en la audiencia. Estos elementos están regulados en el artículo 259 del Código Procesal Penal. En primer lugar nos encontramos con los hechos de la acusación, la calificación jurídica, la participación del acusado, el grado del desarrollo del delito, las modificatorias de la responsabilidad penal, la pena solicitada por el Ministerio Público según el delito, y también en relación a la prueba se deben identificar por cada interviniente cuántas pruebas, por ejemplo, de peritos o de testigos van a presentar cada parte y también en lo relativo a la prueba documental. Si bien es cierto la ley ordena una exposición sintética, es recomendable que respecto a los hechos el tribunal o el juez sea muy preciso y para ello lo más conveniente es que se lea literalmente los hechos de la acusación. Acá el juez puede percatarse de ciertos errores formales, para lo cual debe consultar al fiscal y si es que las partes están de acuerdo, se podría llegar a corregir esos puntos viciados, por decirlo de alguna forma, de forma inmediata. Adicional a lo anterior, el juez también debe dar lectura a un resumen de la acusación particular y también de la adhesión si es que existiera o lo hubiere. Ahora el juez también debe realizar un control formal de la acusación en donde se deben configurar los requisitos previos del artículo 259 del Código. El juez está facultado para poder realizar este control de mérito o de fondo también de la acusación. Acá se entienden como vicios formales de la acusación aquellos que afecten la validez del procedimiento y por lo tanto impidan una generación de una relación procesal válida. Tales errores nos encontramos como la copia, las omisiones y también la falta de los requisitos del mismo artículo 259 y no menor serían la falta del principio de la congruencia. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento es el segundo ítem. Esto está regulado en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Estas corresponden plantearlas a la defensa. ¿Y cuándo le va a corresponder? Cuando el juez abre el debate, consultando a la defensa si se va a plantear estas excepciones de acuerdo al artículo 263 del Código Procesal Penal. Acá se debe considerar que hay excepciones que deben ser interpuestas a la forma de previo y especial pronunciamiento, o sea, en esta instancia, siendo estas como por ejemplo la incompetencia del juez de garantía, la, la litispendencia y también la falta de autorización para proceder criminalmente. ¿Cuándo? Cuando la Constitución Política de la República o una ley lo exigieran. El juez podrá admitir durante la audiencia la presentación de antecedentes que estimaren relevantes para la adecuada decisión y de poder considerar estas excepciones planteadas por la defensa. Se debe justificar. El no ejercicio de estas excepciones por parte de la defensa implica una renuncia de la misma, no pudiendo ser interpuesta en el juicio oral u otra etapa posterior. ¿Por qué? Porque ya estaríamos en una instancia de preclusión por sobre el derecho de poder interponer estas excepciones por parte de la defensa. No así las excepciones de fondo, como la extinción de la responsabilidad penal y la cosa juzgada, las cuales pueden ser interpuestas y resueltas en el juicio oral, tal cual lo indica el artículo 265 en un apartado, en donde les da un espacio diferente.
El ítem siguiente es la exclusión de pruebas según el artículo 276 del Código Procesal Penal. La ley no es clara en la distinción entre exclusión y también la admisibilidad, pero para tales efectos, para poder entendernos, nos remitimos a los conceptos que la misma ley nos ilustra para poder entenderlas y también diferenciarlas entre sí. Nos reservamos la expresión de la inadmisibilidad para aquellas hipótesis generadas en que la ley se encarga de identificar qué elementos de prueba en principio no pueden ser admitidos para llevarlo a esta etapa del juicio oral. Y la noción de la exclusión para aquellas hipótesis legales en que la ley obliga a los intervinientes y también al tribunal a realizar una ponderación de estos antecedentes relativos al caso en particular que está conociendo el tribunal, el juez. ¿Para qué? Para determinar qué ciertos elementos de prueba pueden ser permitidos a llevar a este juicio. Por lo tanto, la exclusión es una posibilidad que se plantea respecto de la prueba que cumple con los requisitos ya de la admisibilidad, que ya están configurados conforme a la ley. Entonces, según su oportunidad, según los requisitos que señala la ley. Los casos de exclusión se encuentran regulados en los artículos 276 del Código Procesal Penal. Y nos encontramos con la prueba manifiestamente impertinente en el inciso primero, la prueba que tuviera por objeto acreditar hechos públicos y notorios que comparten en el inciso primero del artículo ya nombrado precedentemente. También la prueba que producirá efectos puramente dilatorios en la etapa del juicio oral, esto regulado en el inciso segundo, y también las pruebas que provienen de actuaciones o diligencias que hubieran sido declaradas nulas, reguladas en el inciso tercero. El último ítem de esta presentación es el autoapertura de juicio oral en lo penal, regulado en el artículo 277. Esta autoapertura es una resolución que dicta el juez de garantía en la audiencia de preparación de juicio oral. En ella se establecen los hechos que se van a debatir en juicio. El tribunal del juicio oral en lo penal, el tribunal de juicio oral en lo penal es donde se va a realizar y las pruebas que se presentarán ante este tribunal por parte del fiscal, de la defensa y también del querellante en caso de existir la parte querellante. Esta resolución está regulada en el artículo 277, como ya lo mencionamos precedentemente, y también este artículo nos indica qué es lo que debe contener, cuál es el contenido de esta resolución. Entonces nos encontramos con el tribunal, ahora en lo penal competente, que va a conocer, identificar al acusado con nombre completo, RUT, domicilio, la forma especial de notificación y además otros datos que se estimen necesarios para la identificación del acusado. Si hay varios acusados, se debe distinguir por cada uno el delito, identificando si se trata de un hecho único o si es reiterativo o reiterado. También la calificación del delito y también su participación. También las circunstancias modificatorias de la responsabilidad y la pena solicitada según el delito por el Ministerio Público. Consignar si la audiencia se realizó en presencia o en ausencia de la persona imputada o acusada y también su apercibimiento. Identificar a quién representa la Fiscalía como Ministerio Público, al querellante, a la parte demandante, a la defensa. También el contenido de la acusación en los términos señalados en la audiencia y también en la demanda civil si es que existiera. También una descripción de la prueba ofrecida por los intervinientes en la etapa anterior de preparación, identificación de testigos y peritos con nombre, RUT, profesión u oficio, domicilio y también los hechos que van a declarar en su presentación. Señalar si hubo o no convenciones probatorias y en el caso de que se hayan llegado a acuerdos, indicar qué acuerdos, qué acordaron en esa instancia. Clasificar el medio de prueba a lo dispuesto en el Código Procesal Penal, poner a disposición del tribunal del tribunal de lo penal al acusado, dejando constancia sobre, en el caso de que se hayan establecido cautelares en la cual se encuentre sujeto, fecha en la cual se realizó la última revisión de esta cautelar, y también el registro de la privación de libertad, en el caso de que se haya establecido esta medida cautelar personal. Y por último, si se trata de delitos cuya víctima o testigos son niños, niñas o adolescentes, designar el entrevistador que va a actuar como intermediario en la declaración en el juicio oral en lo penal. Y finalmente, es importante mencionar que, de acuerdo al artículo 277, el autoapertura del juicio oral solo será susceptible del recurso de apelación,
¿Cuándo lo va a hacer? Cuando lo interponga el Ministerio Público, por la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 276, inciso tercero. Es decir, por la causal de prueba ilícita o una declarada nula.